políticas. ¿Contempla usted que exista esa posibilidad de un acuerdo PP-PSOE? Quiero pensar que no y trabajo para que tengamos un acuerdo. Tenemos una discrepancia fuerte en este momento en torno al consentimiento. Ese es mi principal objetivo ahora, proteger el consentimiento como centro de la ley, no volver al modelo basado en la violencia o la intimidación, en el que se ponía sobre los cuerpos de las mujeres ese calvario probatorio, ¿no?, de tener que probar con las heridas en el cuerpo que te habías resistido lo suficiente, y que el consentimiento siga en el centro. En eso tenemos una discrepancia, pero espero que la podamos... Los socialistas dicen que no hay problema con el consentimiento, en absoluto, con su propuesta. Lo cierto es que yo creo que tienen una presión muy fuerte con esta ofensiva contra la ley, de la derecha judicial, de la derecha política, de la derecha mediática, y la presión es muy fuerte y efectivamente sí tenemos una discrepancia sobre el consentimiento, y ese es mi principal objetivo, que mantengamos que es agresión sexual cualquier acto sexual sin consentimiento. Por tanto, que dejamos de preguntar a las mujeres si se resistieron lo suficiente, si tienen marcas en su cuerpo de la violencia ejercida, si gritaron, y que la pregunta que le hagamos sea ¿consentiste? Y además que la pregunta no se haga solamente a la mujer, a la víctima, que también haya una pregunta para el agresor. ¿Usted se aseguró de que había consentimiento? Este modelo es el resultado de millones de mujeres diciendo hermana, yo sí te creo, solo sí es sí, y supone acabar con la impunidad y con el silencio que hasta ahora han tenido las violencias sexuales en nuestro país, y por tanto estoy abierta a cualquier posibilidad que nos permita dar una respuesta unitaria como gobierno a la ofensiva contra la ley solo sí es sí, pero a tocar el consentimiento no. Esa es la discrepancia con la otra parte del gobierno socialista. En estos momentos hay una relación tensa por este motivo, hay reuniones con mucha tensión. La ministra de Justicia, por ejemplo, no ha ido a Marruecos, se ha quedado aquí, suponemos, que para negociar con ustedes, para sacar adelante esto. ¿Cómo están las cosas? Bueno, a lo largo de esta legislatura hemos tenido, como ustedes saben, y particularmente con las leyes feministas, diversas discrepancias, y siempre eso se ha hecho trabajando, hablando mucho, con más o con menos tensión. Eso es tarea nuestra gestionarlo, pero tratando siempre de buscar soluciones y de llegar a acuerdos. Yo soy muy consciente del dolor y de la indignación de las víctimas y de la sociedad con las decisiones judiciales, a pesar de que sean una minoría, por la alarma que han generado esas decisiones judiciales de bajadas de penas, y precisamente por eso soy consciente de que necesitamos dar una respuesta unitaria como gobierno e integral, que nos permita dar una mayor protección a las mujeres, también especializando los juzgados, también poniendo más psicólogas, más policías al servicio de la protección de las mujeres y de su atención, que es lo que antes de la ley solo sí es sí no pasaba, que las mujeres víctimas de violencias sexuales no tenían ninguna respuesta por parte del Estado, ¿no? No les poníamos una psicóloga, una asesora jurídica gratuita, no se podían recoger sus muestras y conservarlas adecuadamente, a no ser que pusieran denuncia. Ahora eso se tiene que poder hacer sin que pongan denuncia, para garantizar que tienen su tiempo para tomar la decisión de denunciar, y por tanto voy a trabajar con más o con menos tensión para llegar a un acuerdo, pero la discrepancia pues ahora efectivamente sigue siendo... Pero lo cierto es que ahora mismo, ministra, es que se están produciendo excarcelaciones, una treintena de excarcelaciones prácticamente, y rebajas de pena, unos 300 y pico casos, ¿no? Y eso mucha gente lo achaca, y juristas también lo achacan a la nueva ley, a su ley, a la ley del sí es sí. Fíjese que lo que está pasando con la ley del sí es lo mismo que pasó en 2004 con la ley de violencia de género. En los primeros años de aplicación de la ley de lucha contra la violencia de género aumentaron un 158% los sobreseimientos. Jueces que cuando una mujer denunciaba en el juzgado que era víctima de violencia de género decían no hay indicios, ni siquiera me detengo a estudiar este caso. Mujeres que se quedaban sin la respuesta del Estado. Hubo 187 jueces que plantearon cuestiones de inconstitucionalidad a sabiendas de que eso dejó durante años, porque el Tribunal Constitucional se pronunció 4 años después de la aprobación de la ley, dejaban durante años a las víctimas sin la respuesta adecuada y paralizados sus procedimientos. Siempre, desgraciadamente, cuando ha habido un cambio penal profundo que protege a las mujeres, ha habido una resistencia de ciertos sectores de la justicia a esos cambios, y eso precisamente fue lo que indignó a la ciudadanía, que había jueces que veían jolgorio en una violación grupal, como en el caso de La Manada, o que apreciaban abuso cuando era claramente una violación. Y precisamente por eso nosotras estamos convencidas de que tenemos que ser capaces de aplicar la ley, pero la mayoría de los jueces están aplicando de forma correcta la ley y no están bajando las penas. Los jueces que están bajando las penas son una minoría, entonces lo que no se puede decir es que la ley está bien para la mayoría de jueces que la aplican bien y mal para los que la aplican mal. Hay un problema de aplicación,
no de la ley. Hay un problema de aplicación, igual que ocurrió desgraciadamente en 2004 con la Ley de Violencia de Género. Sin embargo, me va a perdonar porque la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, sí que les advirtió a ustedes de la avalancha de reducción de penas que podrían producirse. Fíjese que fue una cuestión que pensamos de forma muy detallada. El Ministerio de Justicia, que es el ministerio competente de hacer los cambios penales, y el Ministerio de Igualdad. Revisamos centenares de casos y precisamente nos ocupamos de hacer un código penal que evitase las rebajas de condenas, hasta tal punto que la primera propuesta que presentamos en Consejo de Ministros bajaba las penas máximas. Y ante la alerta del Consejo General del Poder Judicial de que si bajábamos las penas máximas se producirían rebajas de penas, inmediatamente subimos las penas máximas y las dejamos como estaban en el Código Penal anterior, lo cual llevó a que el propio Consejo de Estado nos alertase en su informe de evaluación de la ley de que quizá era una ley cercana al punitivismo, que era una ley muy dura. Y la propia fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer, Teresa Peramato, está diciendo que este es un código penal más duro que el anterior. Por tanto, el problema no está en la ley, está en una resistencia a su correcta aplicación que, insisto, ha pasado ahora y pasó en el año 2004 y que tenemos que ser capaces de responder y de afrontarla para preservar la protección a las mujeres que da esta ley, solo si es sí, a todas las mujeres, a las que denuncian, que son un 8%, y al 92% de las mujeres que no denuncian y, por tanto, están en una fase previa a ver cuánta pena se le impone a su violador. Necesitan psicólogas, asesoras jurídicas de forma gratuita, trabajadoras sociales, recursos habitacionales, por ejemplo, si una trabajadora del hogar está sufriendo violencia en el trabajo, o reparación económica para el daño causado por esa violencia sexual, y eso es lo que les aporta esta ley, una respuesta contundente por parte del Estado que tiene obligaciones con esas mujeres, denuncian o no. ¿Se arrepiente usted de haber llamado fascistas y machistas? ¿No lo ha hecho? Nunca lo he hecho. No encontrará unas declaraciones públicas mías diciendo eso. He dicho que hay sesgos machistas en la justicia, y no lo digo yo, eso lo dice el Comité CEDAW de Naciones Unidas. Pero al final, las Naciones Unidas nos alertan. Lo que queda es eso. Pero en todo caso, evidente, ¿no? vamos a olvidarnos de ese, digamos, de ese adjetivo para poder pensar con la gente que nos esté viendo. ¿De verdad es tan difícil de entender que hay resistencias a creer a las víctimas? En un país en el que solo el 8% de las mujeres denuncian las violencias sexuales que sufren, y que los motivos que dicen para no denunciar es que no van a ser creídas, que bueno, que quizá no fue para tanto, que estaba normalizada, que fue pequeña. ¿Cuántas mujeres que nos estén viendo no conocen o han sufrido ellas mismas que un familiar de pequeña las tocase, o que hayan sufrido un tocamiento en el transporte público, o que se hayan ido con un hombre a su casa porque les apetecía y que después se hayan arrepentido y las hayan forzado diciendo, bueno, ya que estás aquí? Bueno, hay un problema en España respecto a las violencias sexuales que tiene que ver con una inadecuada respuesta por parte del Estado. A las mujeres que no denuncian, que son la mayoría, y también a las mujeres que denuncian. Y no es nada difícil de entender que hay resistencias en la sociedad y también en la justicia que justifican, por ejemplo, que en el caso tan mediático como el de La Manada se hablase, hubo un voto particular de un juez que dijo, oiga, veo jolgorio en la violación grupal a esta mujer. Bueno, pues yo creo que no es tan difícil de entender que efectivamente hay resistencias a la aplicación de las leyes feministas y de las leyes que protegen la libertad sexual de las mujeres y que luchan contra las violencias. Y precisamente por eso el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y todas las leyes dicen hay que formar, hay que especializar, necesitamos, y hemos avanzado mucho en estos 20 años, avanzar en la conciencia social, jurídica, sanitaria, en todos los ámbitos de cómo se tratan las violencias sexuales. Bien, el presidente del Gobierno, por volver a la ley en estos momentos y los posibles cambios que pueda haber para salvar la ley del sí es sí, el presidente del Gobierno quiere que la reforma se haga esta semana con acuerdo con Unidas Podemos. O los socialistas van a tirar por su lado, es decir, van a hacer una proposición de ley, ¿no?, para sacarla adelante. Yo no contemplo otro escenario que no sea el acuerdo, para eso estoy trabajando, igual que reconozco que existe una discrepancia. Pero tiene usted fama de obcecada, ministra. Sí, y cosas peores, ¿no? Yo en estos 3 años creo que he demostrado que sí, tengo firmeza en lo que creo que son la defensa de los principales, del núcleo de los avances feministas. Lo he hecho con la ley trans, lo he hecho con la ley del aborto para que se pueda abortar en la pública y también para defender el consentimiento. Pero en estos meses, desde que empezamos a conocer esas primeras decisiones judiciales de bajadas de penas, hemos trabajado sin descanso, la parte socialista y nosotros, con más o menos nivel de acuerdo, sin descanso. No hemos pasado de pasar propuestas. Yo llevo presentadas 5 propuestas de reforma y de modificación y, sobre todo,
un plan de acción urgente con medidas como la especialización judicial o más psicólogas o más policías para hacer frente a las violencias sexuales, y lo hemos hecho con total discreción porque yo entiendo la dimensión que tiene esta ofensiva contra la ley y la importancia de que respondamos unitariamente. ¿Esa ofensiva de dónde parte, ministra? De los sectores que siempre se han resistido a los avances feministas en el Código Penal y fuera de ellos, de esos sectores que ven jolgorio en una violación, de esos sectores que consideran que si no has gritado o te has resistido lo suficiente es que a lo mejor te gustaba, a lo mejor querías participar de esa relación sexual. Claro que existen esas resistencias y esas resistencias han generado luego también con un interés político, sobre todo del Partido Popular, que ha llegado a hacer una campaña diciendo que les había tocado la lotería a los agresores sexuales en una actitud completamente frívola con la realidad de lo que estamos viviendo con la aprobación de la ley Solo sí es sí, y por supuesto que creo que a eso hay que responder de forma unitaria, y por eso estoy dispuesta a que me llamen obcecada o soberbia, pero no he dejado de trabajar y de presentar propuestas con total discreción para garantizar la respuesta unitaria del Gobierno. La sentencia de la manada fue corregida por el Tribunal Supremo, eso sí. Cierto. Le quería decir algo más, nos queda muy poco tiempo, pero las críticas no le han llovido solo de esos sectores, ¿no? Porque le han llovido incluso del ámbito de la izquierda y de parte de personas como Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, o de la alcaldesa de Barcelona, la señora Colau. Vamos a verlo un momentito. Manuela Carmena lo dijo y quedó escrito: no corregir la ley del sí es soberbia infantil. Y Manuela Carmena lo dijo y quedó hablado a través de las ondas. Yo no creo que se pueda decir que los jueces en general sean machistas, no es cierto. Le contestan desde Unidas Podemos con dolor. Nunca me habría esperado de una persona como Manuela Carmena que estuviera en contra de la ley Solo sí es sí. De lo que está en contra Carmena es de las consecuencias de rebajas de penas y excarcelaciones. Exactamente en la misma línea, seguimos con la izquierda. Más Madrid. Es evidente que se han producido efectos indeseados. Y más, también Compromís. Pues que se rectifique. Desde las filas moradas no asumen en ningún momento la reforma. Es que no es una solución porque el problema no existe. Hasta el pasado fin de semana, que parece que se mueven y desde el Gobierno anuncian y asumen. ¿Algo que decir? Creo que no debo dedicar un minuto porque sorprende la dureza de las críticas con la ausencia de propuestas. Nadie ha sabido decir que falla en la ley Solo sí es sí, y la única propuesta que hay es la del Partido Popular, que es volver al modelo anterior. Lo que me gustaría decirles a las mujeres que nos están viendo ahora, lo primero es que si sufren una violencia sexual pueden llamar al 016 y le va a atender una psicóloga especializada y van a tener asesoramiento jurídico gratuito y les van a informar de sus derechos y les van a derivar a los sitios que están habilitados para poder acceder a sus derechos, y que sepan que esta ley protege al 8% de las mujeres que denuncian, y haremos lo que sea necesario para parar esta ofensiva contra la ley en el ámbito judicial, pero que sobre todo también protege y garantiza derechos para el 92% de las mujeres que no denuncia y que hasta ahora sus violencias permanecían en la impunidad, en silencio y normalizadas. Y eso se acabó. A partir de ahora, si no hay consentimiento, agresión sexual, y eso lo vamos a proteger. Ministra, gracias por venir y Informativos Telecinco en un día tan crucial en este asunto. Muchísimas gracias.